Muy buenos días a todos. Iniciamos nuestro programa Alegres por la Esperanza. Alegres porque esa esperanza que nos trae Jesús de forma muy particular en este Adviento que estamos iniciando con este domingo, nos llena de luz, nos cambia la vida. Alegres por la esperanza porque es María la que nos trae el Señor. Y es María la que nos va a acompañar en este tiempo de Adviento hasta la gran fiesta de Navidad. Cuando pensamos en la palabra Adviento, seguramente escuchamos que viene de advenimiento, que proviene de aquellas historias en los tiempos de Jesús y antes de Jesús también, cuando los grandes emperadores visitaban las colonias o las ciudades que habían conquistado, todo el pueblo tenía que prepararse, por eso se nivelaban los caminos, por eso se preparaban todas las cosas que tenían que estar listas para la llegada de este ilustre personaje. Y de esa imagen de la visita del emperador surge la idea del adviento, el advenimiento de este gran emperador que es nada menos que el niño rey, que es nada menos que Jesucristo. Cuando pensaba en esta imagen y pensaba también en este encuentro que tenemos con ustedes en las mañanas de los domingos, también se me ocurrió asociarlo a experiencias que tenemos en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. Pensemos, por ejemplo, cuando viene un supervisor, porque hay que tener la visita que corresponde y de pronto un día se anuncia, la semana que viene voy a pasar a revisar la planta, la fábrica, todos los detalles, los libros de caja, los balances, todo el mundo está ahí revoloteando, poniendo las cosas mejor imposible, y esto hace que ninguno se quede quietito. Lo mismo cuando, por ejemplo, en una familia está por llegar un hijo que ha estado, por ejemplo, un tiempo largo estudiando en el exterior o trabajando en otra ciudad lejana. La familia se pone en marcha para poder vestir la casa y recibirlo, prepararle la habitación, pensar qué vamos a comer, dónde nos podemos reunir, a quién podemos invitar de sus amigos, y muchos otros detalles que nos hacen movilizarnos para que esa visita pueda ser inolvidable. También pensaba y imaginaba si una familia, por ejemplo, tuvo que despedir a su papá porque tenía una misión difícil en otro lugar, podría ser en el extranjero también. Pienso en zonas de guerra, pienso en zonas de conflictos, de espionaje, y quizás la despedida de ese papá significó, una angustia muy grande, volverá, no volverá, y de pronto recibimos el mensaje, estoy en camino. ¿Cómo nos prepararíamos para ese encuentro, para ese regreso, ¿no? Y así podríamos seguir imaginando que, por ejemplo, estuvimos afuera de viaje también y nos pasó algo y una señora de ese lugar nos ayudó, estábamos quizás imposibilitados de viajar de vuelta porque estaban clausurados los aeropuertos, y supongamos que esa persona que conocíamos muy poco nos abrió su casa, nos alojó por un tiempo, y después sabemos o supimos al regresar tiempo más tarde que esa persona volvía o regresaba o nos visitaba. ¿Cómo prepararíamos esa fiesta? Ese devolverle a esa persona, a esa señora en este caso, todo lo que nos regaló, todo lo que nos ayudó en ese tiempo difícil. ¿Cuánto más le debemos a nuestro Señor que está en camino? Cada uno puede pensar
en una confesión, por ejemplo, importante de su vida, en la cual descargó su pequeñez, su miseria, su fragilidad. Algunos podrían pensar una situación muy, muy difícil de la cual pudieron salir airosos, conflictos familiares, conflictos de todo tipo, angustias que llevamos permanentemente por la salud de una persona querida, por la propia. También a veces clamamos al cielo, en este caso en el día de hoy, por la lluvia, y la lluvia llega en este momento aquí en Nueva Helvecia, desde donde surge este programa Alegres por la Esperanza, está lloviendo copiosamente. Y cuánto se alegra aquel que está cercano al campo, de percibir que llegan las nubes, que se va cargando el cielo y que cae la lluvia tan esperada. Así entonces esperamos a este niño Jesús. Y lo esperamos en un camino de 4 semanas, los 4 domingos de Adviento. Y seguramente sabemos que en estas semanas vamos acompañados de distintos personajes que aparecen en la Sagrada Escritura. En la primera semana de Adviento están muy en primer plano los grandes profetas. Algunos años aparece Isaías, predominantemente. Este año aparece Jeremías, pero son los grandes profetas del exilio que nos van preparando para este acontecimiento del advenimiento del emperador celestial, en caso nuestro, que es Jesucristo. En la segunda semana vamos a acercarnos también a San Juan Bautista, una gran figura, el último profeta que ya prepara la venida inminente de Jesús. Y también junto con estos dos grandes personajes ya comienza a aparecer la gran figura de María, que como decía al comienzo, es aquella que nos puede acompañar de un modo eminente, porque es la que estuvo más cerca de todo este gran acontecimiento. Tanto la encarnación del Hijo de Dios como todo su proceso, ¿no?, de 9 meses hasta que pudo dar a luz al niño en Belén. Por eso en este Adviento quisiera traer una palabra del profeta que nos toca en este domingo, de Jeremías. En la lectura que vamos a escuchar luego en la misa aparecen 3 palabras de Jeremías que son las palabras de Dios, por supuesto, a través de su instrumento, que nos dice: yo cumpliré las promesas. Y quiero detenerme un momento en estas 3 palabras que nos dice el Señor a través de Jeremías. Yo cumpliré las promesas. Pensemos nuevamente, los remito a la familia, los remito a la empresa, al trabajo, a los gobiernos del mundo en general. ¿Cuántas promesas a veces sin cumplir en el ámbito familiar? No te preocupes, anda nomás que yo me ocupo de ordenar la cocina. Uno vuelve y la cocina está tal cual como estaba antes. Quizá no hubo mala voluntad, hubo apuro, no se pudo, se olvidó, se distrajo. Bien, siempre hay alguna excusa o algún motivo real, pero la promesa no se cumplió. O pensemos en los ambientes de trabajo. ¿Cuántas veces yo te hago esta parte, yo termino tu informe, anda nomás, o yo cierro, o yo viajo en tu lugar y después no pude, discúlpame, hacelo tú. Bueno, tantas promesas sin cumplir. Y si yo pienso en tantos gobiernos de tantos países
que me han acompañado y bueno, promesas al por mayor que quedan en palabras. Pero aquí el Señor nos dice a través de Jeremías, yo cumpliré las promesas. Y esto es una verdad absoluta. Pensemos en nuestra historia personal, pero también familiar. ¿Cuántas veces hemos experimentado profundamente que el Señor escuchó nuestro ruego, que prometió y cumplió? Y a veces uno podría decir, bueno, le estoy pidiendo hace mucho y no cumple, pero el Señor tiene su tiempo. Y los tiempos de Dios no siempre son los nuestros. ¿Cuántos siglos esperamos la venida de Jesús? A veces en el último suspiro de nuestro caminar por la tierra se cumple una promesa que estaba pendiente. Y así podremos seguir imaginando las promesas cumplidas por el Señor. Y esta promesa se va a cumplir literalmente, realmente, este 24 de diciembre. Nadie puede dudar de que el Señor vuelve. Y ahora nos podemos preguntar, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo nos vamos a preparar para esta venida? Aquí no se trata simplemente de alguien que nos hizo un favor, de un papá que estuvo de viaje, de un hijo o una hija que estuvo estudiando y regresa, sino que nada menos que aquel que nos conquistó la redención, la salvación eterna. Dicho con una imagen muy sencilla, estábamos presos y nos abrió el candado para poder salir a la vida con mayúscula. Nos abrió la puerta, como dice una canción para niños que siempre canté cuando era muy pequeña, de una autora argentina, María Elena Walsh, nos abre la puerta para ir a jugar. Bueno, el cielo será eso. Podremos pasar por la puerta estrecha, sí, pero puerta al fin, que ya está abierta para nosotros para ir a jugar. Bien, el Señor cumple las promesas, por eso nosotros en este programa, alegres por la esperanza, estamos seguros de que estamos, entre comillas, condenados a la felicidad, porque el Señor ya abrió la puerta. Estamos alegres por la esperanza, porque la puerta está abierta, pero tenemos que hacer el camino nosotros. Por eso es una espera, pero es una espera feliz, feliz aún en medio del dolor, feliz porque estamos condenados a la felicidad. Bien, y volviendo a las lecturas de esta mañana, de la liturgia, vamos a escuchar en el Evangelio según San Lucas las palabras del Señor: tengan ánimo, levanten la cabeza. Y quiero detenerme también un poquito en estas palabras. ¿De dónde viene la palabra ánimo? Y viene de la palabra ánima, que significa alma. El alma en mi interior es lo que hace que yo sea yo. Es la potencia, el elemento que une todas las partes de mi persona. Une el cuerpo con las facultades del razonamiento, con la voluntad, con la afectividad, con todo mi mundo subconsciente, inconsciente. El alma es como la cuerda que va anudando todas mis parcialidades, haciéndome una sola persona y haciéndome la misma persona ayer, hoy y mañana. Soy yo la misma persona, aunque cuando miro las fotos de cuando era pequeña
o cuando me imagino cómo seré dentro de 5 años o más, quizás seré distinta y fui muy diferente en mis facciones, en el tamaño, pero soy la misma. Ahí está el alma. Entonces, tengan ánimo, tengan alma, sepan quiénes son ustedes y levanten la cabeza. Y están las dos ideas unidas, porque cuando vamos al campo y contemplamos los animales, especialmente las vacas que están pastando, las ovejas, siempre tienen la cabeza inclinada hacia el suelo. Están pendientes de dónde poder encontrar el mejor pasto. Las ovejas a veces están ramoneando ahí las hojas que están a su alcance, pero yo nunca he visto una vaca que mire con su hocico hacia el sol durante unos minutos, y tampoco lo he contemplado en una oveja. Los animales están orientados hacia abajo, a lo sumo en una mirada horizontal, pero no les surge poder llevar la cabeza hacia el sol y contemplar la altura. Por eso este tiempo de Adviento es una llamada especial para nosotros, para tener ánimo y levantar la cabeza. Somos personas humanas, estamos llamados a algo muy grande. Las puertas del cielo ya están abiertas para nosotros. Levantemos la cabeza y miremos todo lo que se puede contemplar desde lo alto. Cuando hemos ido no sé, a una excursión o a un campamento y pudimos escalar un monte, una montaña, poco a poco vamos dejando el valle lejos. Y qué diferente se ve desde arriba. Se pueden ver las distancias y todo lo que antes nos parecía grande y cercano, ahora nos parece pequeño. Y entonces, si miramos realmente la vida desde arriba, con la cabeza en alto, también nuestros grandes problemas se van haciendo más pequeños, porque los miramos desde Dios. Así entonces, hoy la palabra del Señor a través de Lucas nos invita a tener ánimo y a levantar la cabeza. Quiero leerles una palabra del Santo Padre Francisco en su bula de convocación al jubileo ordinario de este año 2025 que está por comenzar. Todos sabemos que el año 2025 va a ser un año santo. Por eso en estos domingos les quiero ir contando algo de lo que aparece en esta preparación al año santo, y quiero comenzar con una imagen ancla que aparece en este escrito del Santo Padre, y les voy a leer sus palabras textuales. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahora sigo con mis palabras. En parte, esto que acabamos de escuchar proviene de la carta a los Hebreos. Al que quiera saber un poquito más, tome su Biblia, abra la carta a los Hebreos y busque el capítulo 6, donde va a encontrar este pasaje tan, pero tan bello. Se los vuelvo a leer. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahora podremos pensar o explicar qué es el velo. Y el velo es ese momento final de mi vida que yo no conozco, no sé cuándo será, no sé cómo será.
Pero más allá de ese velo, de ese momento que será la muerte, se encuentra esa tierra en la cual Jesús ya ingresó y ya clavó el ancla. Y mi barca está orientada sí o sí hacia ese ancla que ya está amarrada firmemente en esa tierra de promisión, en esa tierra que es el cielo. Jesús ya entró como precursor y Él va tirando de esa cuerda desde su ancla y nuestra barquilla va a ir avanzando entre las tormentas y los tumbos, pero vamos a llegar. Ahora sigo con las palabras del Santo Padre. La imagen del ancla es sugestiva para comprender la estabilidad y la seguridad que poseemos si nos encomendamos al Señor Jesús. Aún en medio de las aguas agitadas de la vida, la tempestad nunca podrá prevalecer, porque estamos anclados en la esperanza de la gracia que nos hace capaces de vivir en Cristo. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco en la bula de convocación del jubileo ordinario. Aquel que quiera leer el texto completo de esta llamada a la esperanza, que tomaremos también en otros domingos, puede ir a vatican.com en internet y no es .com sino .va, vatican.va, y ahí entrar en todos los documentos del Santo Padre y podemos buscar bula de convocación, o si no, por su nombre, en latín, spes non confundit, que son las palabras de la carta a los romanos, la esperanza no defrauda. Bueno, ¿cuánto tiene que ver todo esto con nuestro programa Alegres por la Esperanza? Para este domingo, el primer domingo de Adviento, busqué un cuento para todos los que estamos compartiendo este espacio y les quiero contar por qué. Yo pertenezco a la comunidad de las Hermanas de María de Schoenstatt y en nuestra comunidad tenemos muchas costumbres que provienen de Alemania, porque nuestra fundación es alemana. El fundador, el padre José Kentenich, nació en Alemania, y las hermanas, cuando nos vamos formando en el noviciado, tenemos siempre una gran vivencia en la Navidad, porque la preparamos pero tan hermosamente que no alcanzaría todo el programa para contarles. Pero una de las cosas que es una costumbre muy alemana es la de relatar cuentos. En el hemisferio norte sabemos que Navidad cae en invierno y no da para salir y para hacer todas las cosas que nosotros hacemos en el hemisferio del sur, porque aquí hace calor y nos gusta cenar afuera y tirar algunos fuegos artificiales el que puede o el que quiere, o no sé si está prohibido, pero en todo caso algunos lo hacen. Y entonces la vida es más para afuera, pero en el hemisferio norte es como que la vida va hacia adentro. Y allí es costumbre relatar cuentos. Por eso hay millones de cuentos de Navidad. Así es que hay muchos cuentos que nosotros hemos traducido y en estas Navidades solemos contar. Yo les voy a transmitir ahora, les voy a contar ahora un cuento que nos puede ayudar mucho a preparar esta Navidad, que se llama Una niña prepara su pesebre. Entonces los dejo con el cuento. Yo era la mayor, después 5 varones y la menor, Emilia, Emi, que contaba 5 años en aquel Adviento del que voy a contar. Nuestros hermanos eran tremendos, uno más travieso que el otro, siempre dispuestos a inventar toda clase de bromas.
y Emilia era el objeto de sus travesuras. Una niña sensible que vivía en el mundo de los sueños. Cierto día, cuando volvió del colegio, nos contó muy contenta que la catequista les había invitado a construir un pesebre en su propio corazón. El niño debía estar bien abrigado cuando llegara para Navidad. Ella nos contó, llena de entusiasmo, cómo iba a construirlo. Habló de sus buenos propósitos, de las obras, sacrificios, renuncias que iba a realizar en este tiempo. Ella estaba dispuesta y determinada a construir su pesebre. Lo primero es el piso, dijo. Las piedras son frías. Podríamos colocar un piso de madera, pero ¿cómo hacerlo? En su imaginación debía relacionar la construcción del piso con algo que tuviera que ver con la madera. De pronto, ya lo sé. Hasta Navidad, en lugar de Tomás, voy a subir yo la leña desde el sótano. Su hermano, sorprendido y feliz, le dejó el trabajo molesto. Y cuando los demás hermanos comprendieron de qué se trataba, no terminaron sus ideas y propuestas para la construcción del pesebre. El piso debe estar limpio, decía. ¿Qué tal si lavas los platos en mi lugar? Así siguieron pasando las semanas y Emilia construía su pesebre. En un momento dado, los hermanos hablamos un poco más en serio sobre este tema y pensamos, ¿cómo hacemos para que Emilia no sea tan miedosa? Porque cuando hay una tormenta, ella siempre se va a la cama de mamá y papá y ya tiene la edad que tiene. Vamos a proponerle algo especial. Entonces se arrimaron y le preguntaron, Emilia, ¿qué tal si le preparamos entre todos el techo a tu pesebre? ¿Te animás en estos días hasta Navidad no salir de tu cuarto y no ir a la cama de mamá y papá? Quedarte con mucha fuerza, con mucho valor en tu propio cuarto. Entre todos te vamos a ayudar, pero vos lo tenés que hacer. Y así pasó que con mucho esfuerzo Emilia se quedó en su cuarto. Y una noche hubo una gran tormenta. Sonaban los truenos, los relámpagos, y la pobrecita estaba temblando. Era realmente difícil quedarse en su cuarto, pero tenía que construir el techo para el niño Jesús. Por eso juntó coraje y se quedó. Esa noche mamá subió hasta ese cuarto y retirando un poquito las sábanas, quiso saludarla muy cariñosamente. Notó que había llorado, pero estaba quietita. Entonces mamá la despidió con un beso y pensó para sus adentros. Cuando llegue Navidad, la que estará más preparada en nuestra familia para la llegada del niño va a ser Emi. No hay duda que Jesús en esa noche santa realmente nació en su corazón y esa niña enseñó a toda su familia el camino del Adviento, el camino hasta la Navidad. Bueno, hasta aquí el cuento que seguramente nos puede inspirar a todos nosotros. Inspirar, en primer lugar, pienso que los niños son los que muchas veces nos enseñan. Son los niños los que nos acercan a Dios, porque Dios está muy cerca de ellos. Muchas veces les he dicho que los que estamos entre niños casi podemos palpar la presencia de Dios en ese niño. Detrás de esos ojitos que vemos, casi lo podemos tocar.
Recuerdo una vez que visité una familia con una imagen de la Mater ter Admirabilis, la imagen del santuario de Schoenstatt, Nuestra Señora de Schoenstatt, una imagen peregrina. Me fui con la imagen la imagen peregrina de visita a una casa de unos amigos y tenían un pequeño hijo de unos 2 años, casi 3, que nos conocíamos mucho, teníamos una gran amistad y entonces, bueno, yo me quedé un rato conversando con los papás y también jugando con Pedro, que era el pequeño. Cuando Pedro vio la imagen, me empezó a preguntar por qué esos papás no solían practicar la religión católica. Eran católicos, sí, inclusive estaban bautizados, los papás habían recibido la catequesis para tomar la primera comunión, estaban confirmados, pero no habían continuado con prácticas y este pequeño nunca supo nada de Jesús y de María. Entonces empezó a preguntar sobre la imagen en su media lengua, porque hablaba muy poco. Y yo le expliqué sobre Jesús, sobre su mamá, sobre todo lo que Jesús hizo por nosotros, con palabras muy sencillas y cortas, porque no quería hacer una catequesis en un lugar donde no correspondía. Bueno, recuerdo muy bien que cuando me despedí, Pedrito vino a saludarme y me dijo 3 palabras: gracias por hablar. Le salió eso en su idioma, ¿no? ¿Él qué me quiso decir con eso? Él me quiso decir gracias porque yo le hablé de Dios, de Jesús, de la Virgen, porque él necesitaba saber todas esas cosas. Y las necesitaba porque Dios se notaba en sus ojos, estaba ahí, y él quería saber un poco más. Bueno, así como Pedrito, yo creo que todos los niños nos reclaman que les hablemos de Dios. Y aquellos que no están bautizados nos reclaman el sacramento, porque ese sacramento justamente del bautismo, que no quita nada y lo da todo, nos abre nada menos que la puerta del cielo de una forma mucho más plena de la que lo tendremos en aquellas personas que no han podido acceder al sacramento. Bien, así los niños nos dan una pista, pero también el cuento nos invita a hacer un plan para esta Navidad. Tenemos 4 semanas por delante. ¿Y qué tal si también nosotros, en familia, con alguna persona de confianza, con nuestros nietos, podemos empezar a construir el pesebre? Hay que pensar en el piso, hay que pensar en las paredes, hay que pensar en el techo del establo, por ejemplo. Podríamos incluir los personajes, por supuesto la Sagrada Familia, José, María, el niño, los pastores, los reyes, los campesinos que se arrimaron después al pesebre, y así podríamos ir sumando todo lo que cada familia puede imaginar. Entonces, sería muy hermoso si podemos hacer coincidir cada elemento con algún propósito, con algo que conversemos en familia. Yo sé que no es fácil a veces, pero una abuela con su nieto puede lograr mucho, porque hay una sintonía especial entre las 2 puntas de la vida, como dice el Papa Francisco. Quizás no consigo todo lo que consiguió Emilia en su afán por construirle el pesebre al niño Jesús, pero seguramente voy a poder hacer mucho más de lo que hice el año pasado. O quizás hacer algo, ya que el año pasado no hice nada. Entonces, pensemos, podemos colocar un cartel en algún lugar de la casa: estamos esperando a Jesús. Podemos también armar una corona de Adviento con las 4 velas, en cada vela colocar
alguna virtud que queremos conquistar. Podemos también repartir los personajes en casa. A ver, el abuelo va a ser San José, la nieta va a ser la Virgen, yo voy a ser un pastor, y así nos repartimos y cada uno busca virtudes que acompañan a cada uno de los personajes de la Navidad y de este Adviento. Hay 4 palabras que nos ofrece el Papa Francisco que me parecen muy importantes y quizás podríamos tomarlas para las 4 semanas. Qué bien vienen estas 4 palabras en cualquier familia y en cualquier trabajo, en todos los ámbitos posibles. Son 3 palabras que empiezan con P y una que empieza con G. Las 3 palabras con P: por favor, permiso, perdón. La palabra que empieza con G ya la podemos ir deduciendo: gracias. ¿Qué tal si nos esforzamos especialmente para que en nuestra familia estas 4 palabras siempre resuenen? Por favor, permiso, perdón, gracias. 4 palabras tan cotidianas, tan sencillas, pero que a veces se nos olvidan. A veces estamos esperando a escucharlas y no llegan. Por eso los invito entonces para pensar con cuál de las 4 palabras podemos comenzar en esta semana, en esta primera semana. Por ejemplo, por favor, no lo doy por sobreentendido. Te pido este gesto de generosidad, de magnanimidad de tu parte, te lo pido por favor. Y este por favor va a estar delante de abrime la puerta, tráeme la silla, hay que traer la comida, por favor. Y este por favor le da una música distinta a la vida cotidiana. Y quizá la semana que viene, permiso. Permiso indica e implica un alto grado de respeto. No voy a entrar en tu cuarto, que, por ejemplo, el cuarto de un adolescente, sin tu permiso. O no voy a entrar a tu mesa de luz sin tu permiso. O no voy a entrar a tu ambiente de trabajo propio, o por lo menos cambiar las cosas del lugar, sin permiso, porque quizás el taller pertenece al papá y el papá sabe dónde pone las cosas y sabe que es su ambiente un poco, no digo que privado, pero es su ambiente. Y quizás la cocina podría ser un ambiente de la mamá, no exclusivo, no privado, pero también mamá sabe dónde pone las cosas. Y qué pena si yo me como algo que está en la heladera que justamente ella necesitaba para la cena. Permiso, por favor. Y allí podríamos llegar a la tercera palabra: perdón. Puede ser simplemente una mirada y esa palabra, pero qué saludable es para una vida de familia que esa palabra resuene en labios de papá, de mamá, del abuelo, de la abuela, de los nietos, de los hijos, de todos en la familia. Porque ese perdón trae nuevamente la paz, quiebra el momento de tensión y soluciona. Y por último, gracias. La palabra gracias, que es como música para nuestros oídos, ¿no?
Gracias por este gesto, gracias por las cosas más pequeñas, gracias Señor por este nuevo día que está comenzando. Como Emilia, queremos preparar nuestro pesebre. Por eso en este primer domingo de Adviento, desde el santuario de la Madre Reina y Victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt, les deseamos un muy bendecido Adviento. Nos encontraremos, si Dios quiere, el domingo próximo. Hasta entonces. En tus manos llenas de amor, coloco mis manos vacías.